Bueno, pues ahí estaba el contexto de los resultados muy polémicos de las votaciones de este referendo que se llevó a cabo este fin de semana en Turquía. Queremos entender qué viene de aquí en adelante, qué puede pasar para la región, qué significa todo esto que se votó allí y que por el momento pues ha ganado el sí. Para eso recibimos a Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, mire, como ya lo decíamos, pues sí, están en entredicho los resultados, no sabemos qué va a pasar aún, pero en este momento ha ganado el referendo. ¿Esto qué significa? Digamos, ¿cuáles son esos máximos poderes que se le habrían atribuido al presidente Recep Tayyip Erdogan? Y en términos prácticos, ¿qué podría pasar? ¿Es como abrirle la puerta al totalitarismo tanto así? Empezando por lo primero, el impacto inmediato sobre el sistema político es el siguiente, el más visible por lo menos. Turquía hasta la reforma tenía un sistema semipresidencialista, esto es que el presidente era elegido de manera indirecta por la asamblea, que era el aparato legislativo, y había un primer ministro. Entonces había una posibilidad de cohabitación entre un presidente de un partido y un primer ministro de otro. Eso había pasado varias veces ya en Turquía desde la época, digamos, republicana. Esa posibilidad en este momento se acaba, porque va a haber una elección directa como cualquier régimen presidencialista. En segundo lugar, digamos que las prerrogativas del Parlamento obviamente se van a ver mucho más limitadas. El presidente, por ejemplo, puede gobernar por decreto siempre y cuando declare ese estado de excepción. Y en tercer lugar, tal vez lo más importante y lo más sensible, el presidente, digamos, aumenta sus funciones respecto de la rama judicial. En dos de las grandes cortes el presidente puede poner en una de las cortes de 13, 6 magistrados y en otra, si no estoy mal, de 12, 5. Entonces eso quiere decir que el presidente empieza a tener una influencia que se ve como nociva sobre la independencia de poderes, que es lo que marca cualquier democracia hoy en día. Si esto abre la puerta frente al totalitarismo, no. Yo pensaría que hay que esperar un poco. Sin duda alguna esto significaría una entrada al autoritarismo, más bien, que es cuando el presidente o el ejecutivo empieza a minar de manera paulatina los otros poderes. Pero es prematuro, hay que ver un poco cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los otros poderes, cómo reacciona Europa, y probablemente eso sí definirá el nuevo sistema político de Turquía. Bueno, ya que está hablando usted a ver de cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los otros poderes, pues los resultados sí son muy apretados. Lo que hay hasta ahora es un 51% votando por el sí, aprobando este referendo, frente a un 48%. Prácticamente la diferencia es muy poquita. Esto decanta en polarización, en división social. Cuando un país está así, cuando esa es la realidad que tiene, pues las cosas se complican. Sí, pero hay que recordar, digamos, hay dos tipos de votaciones que generalmente son muy, digamos, tajantes, son muy radicalizadas per se, digamos. Los balotajes o segunda vuelta, es muy difícil que un balotaje uno tenga 10 puntos sobre otro. Y aquellas consultas que sean de sí y no, generalmente son consultas que derivan en resultados que invitan un poco a la división y a la fragmentación. Hoy Turquía está dividida como en 3 países, digamos. El mundo kurdo del suroriente, que votó obviamente por el no, que no confía en el presidente, que está buscando su independencia, mayores niveles de autonomía. Está la Turquía profunda, la Turquía rural, campesina. Esa sí apoyó masivamente al presidente y apoyó las reformas. Y luego está toda la Turquía de la parte occidental, que también, digamos, ahí masivamente triunfó el no. Lo que uno podría pensar es que tal vez ese país busque en estas semanas que vienen, en estos meses, un ánimo de reconciliación nacional, una nueva negociación, porque ahora el gobierno ha anunciado que probablemente se venga una nueva consulta para el restablecimiento de la pena de muerte. Claro, de la pena de muerte. Entonces ahí hay un escenario de negociación nuevo, pero un poco, yo creo que Turquía está dividida en esos 3 países. No sé qué tan polarizada pueda estar, porque insisto, cualquier resultado de una consulta como tal va a dar la idea de un país fragmentado, pero creo que hay escenarios de mucha mayor polarización en el mundo. Bueno, y después de este acontecimiento, de cómo quedaron estas votaciones, ¿qué puede pasar con ese deseo que tiene Turquía de ingresar a la Unión Europea? Esto se venía hablando desde hace rato ya, sí, pero bueno, la Unión Europea todavía no le ha dicho sí, no, el tema está como ahí, pero claramente con estas reformas que se impondrían, pues sí no quedaría Turquía, digamos, como en esa misma línea de criterios políticos que sí exige la Unión Europea para que un país pertenezca a la comunidad. Bueno, lo primero que habría que preguntarle a las autoridades turcas es si quieren entrar a la Unión Europea. Yo creo que hoy la respuesta es no. En el hoy 2004, ya no quisiera. Yo pienso que no. Mira, en la mayoría de encuestas que se hacían en 2004-2005, más o menos un 70% de los turcos querían entrar a la Unión Europea. Para 2010-2011 ese número se había reducido dramáticamente a un 50-48%. Hoy
digamos, desconozco la cifra. Pero sin duda alguna el proyecto europeo ha dejado de ser tan atractivo para Turquía como lo era hace 10, 12 años. Crisis en Grecia, crisis en Irlanda, en Chipre, Italia, España, etcétera. Brexit. Yo creo que el panorama para Europa es suficientemente sombrío como para que ellos se den el lujo de hacerle exigencias, digamos, perentorias a Turquía y que Turquía las siga al pie de la letra. Turquía cedió mucho a mediados de la década pasada, por ejemplo, reformó su código penal y no vio que Europa avanzara el tema de su candidatura. Entonces ahora digamos que reacciona y lo hace de una manera tan tajante. Rápidamente, la última pregunta para cerrar esta conversación. ¿Cree usted que estos resultados se pueden llegar a impugnar como lo está pidiendo la oposición? Porque se ha hablado desde varios observadores internacionales, sí, pues que sí se dieron muchas irregularidades. Yo creo que no, va a ser difícil porque no hay, digamos, pruebas de fraude. Lo que sí hay es que, digamos, hubo una campaña, obviamente, con ventajas para el gobierno, pero de ahí a que hubiese habido fraude me parece que es exagerado, entonces yo creo que la reforma es básicamente irreversible. Bueno, pues entonces le haremos mucho seguimiento porque esto sí que cambia la dinámica interna de este país y por ende pues de su relacionamiento con toda la región. Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, gracias por estar hoy aquí con nosotros ayudándonos a entender esta noticia del día. Buenas noches.